Bueno, para empezar este conversatorio, yo voy a hacer una ambientacioncita con un discurso de Monseñor Tiberio de J. Salazar y Herrera. Voy a leer un pedacito sobre lo que dijo Monseñor Salazar y Herrera en 1907, es decir, cuando Granada cumplió 100 años, que él fue un gran orador y fue el orador central de ese acontecimiento en 1907, en el centenario de Granada. Dice: yo amo a este pueblo con toda mi alma. ¿Y cómo no he de amarlo si en estas laderas existe el humilde pegujal de mis padres? ¿Cómo no he de amarlo si aquí está la modesta iglesia donde recibí el don del Altísimo de la fe? Sí, aquí habita el venerable sacerdote de quien aprendí todos los primeros rudimentos de la religión santa que profeso. ¿Cómo no he de amarlo si aquí tengo sepultados pedazos de mi corazón? Por eso quiero que seáis un pueblo dichoso, por eso me interesa vuestra felicidad. Bueno, entonces me dice Dubian cuando iniciamos iniciamos el programa. Listo. Entonces, muy buenas noches a todos nuestros oyentes y televidentes. Este programa hace parte de la estructura de celebración de los 200 años de la parroquia, el tercer momento. 200 años avivando la llama de la fe. Ya esta semana, hoy el conversatorio, mañana la celebración de los 200 años con la actividad cívica y religiosa en Las Vegas. El miércoles también con la actividad en el salón parroquial. El viernes con la representación también en el salón parroquial. Y el sábado con el encuentro de los sacerdotes que han participado en la dinámica granadina. Podríamos decir que hoy es 200 años por los caminos de la fe. Incidencia en la parroquia en el desarrollo del municipio. En un pueblo de profundas raíces religiosas, nadie puede desconocer que su dinámica se ha movido alrededor de la entrega de muchos sacerdotes y religiosas que se han donado por el bienestar de toda la comunidad. En esta ocasión realizaremos un recorrido para transitar a través del tiempo en situaciones que ratifican el papel de la parroquia en el desarrollo de nuestro pueblo. Por esto nos ubicaremos en distintas facetas que, además de la fe, se han fortalecido por el liderazgo de sacerdotes. Entonces, invitamos a nuestros oyentes y televidentes y a los que están aquí presentes para que se integren con mensajes de textos o con participaciones cortas, para que nos recuerden y se acerquen desde el pasado y desde sus testimonios al objetivo de nuestro programa: incidencia de la parroquia en el desarrollo del municipio. Nos acompañan hoy por aquí por el lado derecho don Abelardo Aristizábal, participante. A ver, don Abelardo, voy a decir nomás 3: San Vicente, en los cursillistas, toda una vida como educador, perteneciente también al Consejo de Pastoral, y ha estado muy de frente con la campaña, diría yo, de la beatificación del padre Clemente Giraldo. También está el señor alcalde Freddy Castaño, que desde la dinámica de este programa en la alcaldía nos ha cedido el programa y también quiere participar hoy para analizar la incidencia de la parroquia también en el desarrollo del municipio. Don Mario Gómez, coordinador de educación, director de la Casa de la Cultura, integrante del Centro de Historia, gomoso por la historia también, 12 años en el programa Infórmese y Aprenda Mario, ya casi nos dan parte de la emisora. Eulalia López, que también está aquí en el público, educadora, animadora de procesos
infantiles y juveniles. Doña Rosalba García, laica comprometida, perteneciente a cursillistas, muchos años en la Fundación Educativa, en el Consejo de Pastoral. Don Fernando Giraldo Piedrahita, también laico comprometido, sacristán durante muchos años, ahora nos dice cuánto tiempo, colaborador de la parroquia durante muchos años, organizador de muchos altares, de muchas fiestas religiosas. O sea que gente comprometida con la parroquia. También tenemos algunas grabaciones con don Jesús María Gómez, ahora lo veremos, y don Carlos Tobón, líderes en el desarrollo del municipio. Bienvenidos, buenas noches a todos y a todos los que nos escuchan, a todos los que nos ven por la antena parabólica y a todos los participantes, muy buenas noches. A ver, don Fernando, aquí por el lado izquierdo, usted casi media vida o toda una vida al lado de los sacerdotes. ¿Qué podríamos destacar? ¿Cómo influyen los sacerdotes en la dinámica fuera de la fe? La razón de ser pues de un sacerdote, ¿cómo influyen en un municipio? Granada ha tenido el privilegio de que la iglesia casi ha sido la determinadora en todos los acontecimientos de Granada. Como que desde que se inició Granada, siempre todas las instituciones han girado alrededor de la iglesia. A ver, ¿cuántos años trabaja usted con la parroquia? Digamos como sacristán. Como empleado estuve durante 11 años con el padre Pedro Antonio Gómez. Después del padre Oscar Aníbal, cuando vino el padre Oscar Aníbal, ya le dije: padre, yo con todo gusto le voy a seguir colaborando en la decoración del templo, en las festividades importantes, pero no trabajo como empleado. Entonces, de ahí en adelante, por ahí alrededor de 31 años, le he servido continuo. La única Semana Santa en esos 31 años que no colaboré en la Semana Santa anterior. El resto, las programaciones, el orden y lo demás allá, siempre permaneció a mi cargo. En la exhibición que está del arte religioso, hay una exhibición de altares que invitamos a todos nuestros oyentes y a todos nuestros televidentes para que en la Casa de la Cultura las observemos, que hacen parte de todo el recorrido pues y de la historia de apoyo de don Fernando en esta dinámica pastoral. Doña Rosalba, un sacerdote que recuerde usted como maestro formador, o también don Mario, don Abelardo, maestros formadores, a ver. Cuando yo estudiaba, profesores en quinto y sexto de normal en ese entonces, y 12, que no, de 10 y 11, generalmente venían a hacer su primer año de sacerdocio aquí y participaban en la educación, dictaban filosofía y religión en los dos últimos grados. A mí me tocó con el padre Tejada, no me acuerdo exactamente el nombre, me tocó con Manuel Tejada, dice. Manuel, Omar Betancourt, el padre Cuervo, el padre, bueno, en fin, varios. Ellos venían y nos daban las clases en décimo y en 11 nos daban religión y filosofía. O sea que ellos venían y participaban de la educación, sobre todo en el de las damas, en el de las señoritas, que era donde ellos colaboraban con la iglesia, que fue la fundación de ahí. Hubo otros sacerdotes, don Abelardo y don Mario, por ejemplo el padre Bernardo Montoya, que también unos fueron rectores de la Normal también. ¿Qué podemos decir al respecto, don Abelardo? El padre Bernardo Montoya, según cuentas, entre otros, un apóstol de la educación. Él se entregó con alma y vida a la educación. Yo quiero sobre doña Rosalba, que muy claro, ella tiene una precisión, y es que entendamos que hasta el año, pues somos de la misma época, Rosalba y yo, doña Rosalba, pero aquí hasta 1969, 1970, la Normal de señoritas era privada, ¿no es cierto? Y por eso la parroquia pues
era del padre Polito en el 40, cuando él la fundó. La de nosotros, digamos, los varones, era oficial, ¿no? Fue oficial por ahí Mario Precisar ahora parece de 1956, algo así o antes. Y ahora diré, Ramón, cuando estime conveniente, que tuve rectores, sacerdotes, tuve 2 rectores. Don Mario. Sí, a ver, para agregar un poquito lo del padre Montoya, ustedes saben que en el colegio había un centro literario llamado Bernardo Montoya, ¿cierto? A él le tocó pues la educación muy importante en el colegio, fue uno de los grandes impulsores del colegio, además pues de que le tocó, digamos, traer el Banco Agrario aquí a Granada, fue el que compró pues los escaños para la iglesia de arriba. Y él hacía muchas romerías en el campo. Yo recuerdo que mi mamá me contaba que él fue a mi casa alguna vez a hacer una romería allá al Tambo, y más arribita de Santa Bárbara, y él amaneció allá pues en mi casa una noche. Mi mamá me contaba porque ya murió, pero yo estaba chiquito, yo no recuerdo esa cuestión. Pero vamos a hacer un bosquejo más o menos histórico, digamos, de la función de los sacerdotes. Al padre, por ejemplo, al padre Francisco Javier Gómez y al padre Ramón Gómez, los primeros párrocos de Granada, les tocó el traslado de la iglesia de allí de Las Vegas a este sitio donde está hoy. Y el padre Ramón Gómez fue quien fundó la escuela urbana pues de varones en 1828. Entonces mire cómo la educación siempre ha estado pues del lado de los sacerdotes. Y antes pues, cuando uno mira la historia, el padre Jorge Ramón de Posada también le tocaba sostener escuelas en Marinilla y en todo este oriente antioqueño. Después, el padre Ramón estuvo desde 1819 hasta 1863, es decir, estuvo 50 años de párroco, casi que iguala al padre Polito y al padre Clementico. Yo creo que el padre Darío también le va a tocar más o menos. Pero entonces, después de estos sacerdotes, pues ya llegó el padre Clementico, fundó el colegio pues de varones. Mire que siempre la educación ha estado como en manos de ellos. Después en 1912 llegó el padre Polito y fundó en 1915 la normal, pues el colegio para las mujeres. Mire que ahí, y fuera de eso pues, en el año de 1888 y 1890 se fundaron las escuelas rurales de Tafetanes, La Honda y muchas escuelas rurales, pues las más antiguas como la de San Matías, la de Minitas, la de Reyes, la de Galilea. Esos sacerdotes estuvieron pues fundando esas escuelas. Y el padre Polito, recuerdan que en 1940 se marca pues el hito fundamental de la fundación de la Normal o de la Avenida de las Hermanas Franciscanas, que fue la obra cumbre pues de la educación en Granada. Y así por el estilo pues se siguió después en manos de sacerdotes el colegio, el padre Gonzalo Espina, un padre Londoño, y después las hermanas franciscanas hasta nuestros días han estado pues siempre al frente de la educación. Entonces digamos que una de las obras fundamentales de la parroquia ha sido la educación, desde la fundación de Granada y hasta nuestros días, Ramón. Y también hay que tener en cuenta que la educación ha sido un aspecto importante en la transmisión de la fe desde los niños hasta los adultos. Señor alcalde, alguien se sorprenderá porque usted está sentado acá y dice, bueno, pero señor alcalde, ¿qué tiene que ver con los sacerdotes? Y resulta que usted también tiene raíces de religiosos en sus cercanos. Sí, no, primero que todo un especial saludo a toda la comunidad que nos escucha a través de la emisora Granada Estéreo y que nos ve también a través de a través del canal institucional de la Parabólica, Baos Televisión, a todos los asistentes, aquí a los invitados especiales, a don Fernando, a doña Rosalba, don Mario, mi tío Abelardo, al párroco que también se encuentra allá en las graderías, don Octavio, en general todos los asistentes, decirle que la administración municipal también se une de manera fraterna a esta celebración de los 200 años de la parroquia
Santa Bárbara, y su lema pues 200 años avivando la llama de la fe. Y decir que siempre la parroquia ha sido un bastión importante desde el mismo origen de nuestro municipio y ha tenido que ver y mucha trascendencia en el tema del desarrollo, el progreso y el futuro también entonces de Granada. Yo, por ejemplo, vengo de familia y de casta religiosa. Tengo la dicha de que en mi familia nos hubieran formado primero que todo en esos valores católicos y que también hayamos tenido o haya tenido familiares religiosos, como lo es el padre Próspero, la hermana Margarita y también pues el padre Marco Tulio Aristizábal, donde ellos incentivaban muchos de lo que tiene que ver con el tema ético, el tema moral, las costumbres cristianas, y ellos nos insistían mucho de que estas nuevas generaciones de la familia se interesaran por el tema religioso, y ellos nos explicaban las bondades, digámoslo así, nos incentivaban mucho el ánimo de que nos inscribiéramos algunos como religiosos o a nosotros los sobrinos como seminaristas. Recuerda mucho las palabras del el padre Próspero, tío, que era tan insistente y que ante todo era bastante jocoso, y también el padre Marco Tulio, que ha sido en la familia el que nos ha casado, a los que están casados nos ha bautizado, él lo teníamos presente en estos ritos religiosos en la familia. O sea que es una ventaja tener un familiar sacerdote, ¿cierto? Claro que sí. El padre Próspero y el padre Marquito son pilares fundamentales del monseñorato, ¿no? También Adelante. tiene un primo del papá, el padre César Castaño. Él es, ¿qué comunidad es él? Él es en Bogotá. No recuerdo la comunidad, el padre César Castaño. Bueno, Rosalba. Para ambientar nuestro conversatorio, para entrar como en otros aspectos, vamos a escuchar y a ver unas cortas entrevistas, unas pildoritas de entrevista que hicimos con don Jesús, Dubian y el equipo de trabajo, don Jesús María Gómez y don Carlos Tobón, que también han sido muy cercanos o han estado en procesos en la dinámica pastoral. Entonces vamos a escuchar y a ver, y a partir de lo que nos hagan recordar vamos a conversar. Sacerdotes con obras importantes en el municipio de Granada. Vamos a escuchar y a ver para... Ya, Ramón, pues yo creo que ya con el tema de la Salíamos educación, ahora pasamos al otro la tema, el gente desarrollo, a llevar piedra para hacer el nuevo templo ahí. Y esto era un pueblo, unos barriales, unos rastrojos. Y yo estaba de 8 años cuando el padre Clemente predicaba de que esto se cruzaría de carreteras, todo esto, y que veríamos los hombres volando por los aires. Y entonces yo le decía a mi mamá, mamá, ¿será que vamos a criar plumas en las manos para volar como los pajaritos? Decía el padre, ay, cuando se crucen estas carreteras, los campesinos que llegan todos los ladrones a robarse lo que trabajan de los campos. Y nosotros decíamos, pero ¿cuándo será que va a llegar carreteras a este pueblo? Y que vea, pues hoy está cruzado de carreteras por las veredas y por todo. Y que entonces ya que se llegó el tiempo de que nos ha tocado volar por los aires, por los aviones, que se cruzó estas carreteras, que el padre Clemente, eso era lo que decía. Bueno, don Carlos Tobón entonces hablaba de un aspecto para entrar en este conversatorio, en este aspecto, hablaba, y en unos escritos del padre Clementico, en los libros del padre Clemente, decía que el progreso era muy importante para el desarrollo de los pueblos, pero que detrás del progreso también traía muchas problemáticas, que era un poquito lo que decía don Carlos ahí, que también vendría detrás de eso el paganismo, los ladrones,
Hablemos ahora del progreso, a ver, las carreteras, don Mario. Por donde llega mi Dios, llega el diablo, para que sepa Ramón. En todo caso, pues ya hemos agotado como el tema de la educación. Vemos pues que la iglesia es pilar fundamental en la educación desde los comienzos de la parroquia hasta nuestros días. Luego, Ramón, sí debemos mirar, digamos, también como las obras materiales. Mire y verá que casi todos los padres, a los curas de la parroquia, han hecho las obras de progreso de este pueblo. Hablemos de las carreteras, por ejemplo. Las carreteras, por ejemplo, la carretera que dice don Carlos ahí de Santuario a Granada, que se hizo en 1935, es decir, que al padre Clementico no le tocó pues ver los carros entrar aquí, pero ya se hablaba de la carretera, él ya sabía que eso se estaba trabajando y el padre Polito pues le metió el diente a eso cuando los primeros carros llegaron aquí en 1935. Yo me acuerdo de eso, mentiras que no, pero sí en 1900 y después en 1942 se empezó la gran tarea de la vía Granada-San Carlos. Es un trabajo pues fundamental que la gente de Granada se puso las pilas y el padre Polito estuvo ahí metido en ese trabajo de la carretera Granada-San Carlos. ¿Por qué la comunidad de Granada se tuvo que poner las pilas junto con el padre Polito para hacer esa carretera? Porque esa carretera la iban a trazar por Cocorná, El Chocó, Santana, San Carlos. Nos iban a dejar aislados y en este momento seríamos nosotros el corregimiento de Santana, ¿cierto? Es decir, Santana la capital y nosotros el corregimiento más o menos. Pero entonces la gente se puso las pilas con el padre Polito a hacer esa carretera y miren que ya hoy pues tenemos ese, ya casi la pavimentamos también, ¿no, Abelardo? Y la carretera de allí del Edén también. Abelardo, Ramón, pero antes de eso debemos referirnos como a otras actividades del padre Polito. El padre Polito fue el primero que trajo la luz eléctrica a este pueblo. En 1922 hizo la primera planta eléctrica aquí en el Matadero, aquí en la parte de abajo de esta carrera que pasa por aquí, por el frente de la iglesia. Allá se hizo la primera planta eléctrica en 1922. Y en 1939 le vendió por 7.000 pesos al municipio todos los aparatos que tenía esa planta para hacer la planta de la cascada, que fue en 1939. ¿Por cuánto? Por 7.000 pesos. Pero entonces, ¿bien vendido o no? Le podemos dar 10.000 pesos por eso y todavía para que nos haga la central de la cascada, ¿cierto? Puede hacerlo Bueno, entonces, las otras carreteras, ya recuerdan ustedes, las carreteras veredales, pues ya el padre Adolfo, con la acción comunal, en la época del 60 y el 70, empezó la gran cruzada pues de las carreteras. Hasta el momento Granada tiene 145 kilómetros de vías terciarias y es obra pues de la acción comunal que la impulsó pues el padre Adolfo. Y yo creo que fue el padre también Juancito, si me acuerda, Juancito que está ahí se acuerda que en 1948 se fundó aquí el sindicato. A ver, Juancito tiene por ahí el carnet del sindicato de 1948, que fue el sindicato que fundó también el padre Montoya en esa época, ¿cierto? Es decir, que se hacía pues trabajo social en esa época. Y yo creo que Abelardo, usted era comisionado de paz en ese tiempo, ¿no? Entonces, vemos que de todas maneras, pues, el padre Pedro Antonio, por ejemplo, el tema de las cooperativas, el tema de las cooperativas de trabajo, padre Clemente Giraldo, todos son trabajos que ha hecho la parroquia. Y dicen que en 1916, por esa época, también el cura de esa época, que era el padre Polito, y también con don Francisco Luis Jiménez, había un cultivo de 3.000 ovejas por aquí por la zona de Bahitos, y se sacaba lana y se sacaba para hacer vestidos y ropa. A propósito del progreso, don Fernando, con el padre Pedro Antonio, vivir en gracia de Dios y hacerle bien al prójimo, ¿qué acciones? Usted mencionaba extra micrófono, por ejemplo, la variante. Bueno, comencemos con el lema del padre Pedro Antonio. Más adelante hablo el gran hombre que fue para Granada. Él siempre terminaba la predicación
con algo que toda Granada conocemos: hacerle, vivir en gracia de Dios y hacerle bien al prójimo. No sabía que ahí terminaba la predicación. Y también decía el padre Pedro Antonio: no le hagan mal a nadie, ni en dicho, ni en hecho, ni aún por deseo. Y otra es la frase del padre Pedro Antonio, que decía que ninguno criticáramos a nadie, que porque no había pecado, por grave que fuera, que no pudiéramos caer en él. A continuación, la vida del padre Pedro Antonio, la vida y obras que el padre Pedro Antonio hizo acá. El padre Pedro Antonio llegó aquí a Granada, venía de Mesopotamia. En Mesopotamia le tocó algo muy duro, es para entrar a lo que ya tan valiente venir aquí a Granada a repetir por lo que había sufrido tanto en Mesopotamia. Él allá luchó por las cooperativas, puso una cooperativa de consumo para favorecer a todas las familias pobres, a los campesinos, para que compraran los víveres a precio prácticamente de costo. En un día se fue a una romería, que en ese tiempo se llamaban romerías, lo que hoy llaman la Santa Misa, los encuentros veredales. Él le tocaba amanecer esa noche. Cuando en la mañana, antes de levantarse, fue una persona del pueblo: padre, quemaron la casa cural junto con toda la cooperativa. Y el padre Pedro Antonio llegó a Mesopotamia sin una media para cambiarse. Pero sin embargo él dice: en ese momento no, lo que hice fue llamar a mis familiares y lo demás allá, para que me colaboraran con la ropa de mis hermanas y la mía. Entonces le quemaron, los comerciantes de Mesopotamia le quemaron al padre el supermercado, que era la cooperativa, y la casa cural quedó totalmente en cenizas. Bueno, ya vino a Granada y primero se puso a trabajar animadamente en las carreteras, siguió las acciones comunales. Lo primero que hizo fue las 47 juntas de acción comunal, reunir a sus presidentes, decirles que verdaderamente íbamos a hacer de una Granada grande. A todos les hizo hacer la bandera, cada junta de acción comunal tenía su bandera. Luego las cooperativas. Ya dijo: voy a poner una cooperativa aquí, pero de ahorro y de crédito, para no meterme, porque allá en Mesopotamia me pasó esto y esto. Entonces fundó la cooperativa San Pío X, en una casita pequeñita, donde se empezó y la gente empezó ahorrando el valor de un huevo, y el que podía 2, 3, y allí comenzó la cooperativa. Durante ese tiempo, él con el doctor Francisco Luis Jiménez, que es el padre del cooperativismo colombiano, ya él también lo animaba, lo coordinaba, venía aquí a hacer conferencias y nos volvió un pueblo cooperativo, prácticamente Monseñor Pedro Antonio Gómez y el doctor Francisco Luis Jiménez. El padre Pedro Antonio también los hogares juveniles campesinos los fundó. El hogar de allá, junto con la Federación de Cafeteros, construyó todo el edificio. La hermana Mayela y muchos otros que han estado en ese sitio, y fue donde dio la mano a la juventud granadina, donde hubo tiempo de tener hasta 140, 160 alumnos en este establecimiento. También el padre era muy entusiasta en las festividades, a pesar de que él era calladito, prudente, era un líder, porque tenía unas influencias políticas que, mejor dicho, el padre Pedro Antonio hizo grandes obras acá. Así, a nivel del pueblo, la variante la construyó el padre Pedro Antonio, se puso por obra, consiguió los recursos para comprar todas esas casas que habían desde la esquina
de allí de don Jaime Rivera, cuando llegaron a la propiedad de la parroquia, que se inicia en la París, la parroquia es de propiedad, todo eso hasta la Carabobo. Entonces el padre Pedro Antonio donó el paso, y uno, oh, ¿cómo así? Yo estoy trabajando, pásenla por acá la variante para San Carlos. Entonces esta variante la hizo el padre Pedro Antonio. También para terminar con lo de la variante, estando el presidente Misael Pastrana Borrero, estuvo al pie de él yendo a Bogotá y lo demás allá, y se consiguió la pavimentación de la variante en cemento, que eso la hizo el Ministerio de Obras Públicas. Después el padre Pedro Antonio ya siguió con el gobernador del departamento, con Álvaro Villegas Moreno, prácticamente con el obispo de la diócesis de Sonsón Río Negro, por la Universidad Católica. Algo que para mí todavía conservo la perseverancia del padre Pedro Antonio. Una vez estuvimos esperando para poder entrar a donde Belisario Betancur en Bogotá. Estuvimos desde las 6 de la mañana y apenas nos vino a atender a las 9 de la noche. Y prácticamente agüita, confiticos por ahí, porque no nos podíamos mover un minuto, porque se perdía la audiencia con él, porque no se sabía a qué horas iba a atender al padre Pedro Antonio para la cuestión de la universidad. Y cuando vino aquí a Río Negro a un cumplimiento de la diócesis, no sé de qué, el padre Pedro Antonio llevó toda la documentación, porque era el que podía llegar donde Belisario Betancur, el que se podía arrimar. Entonces ya el obispo tenía todos los trámites de la Universidad Católica, todo lo demás allá. Entonces el obispo sabía que el padre tenía influencia con la presidencia de la República. Él le llevó todos los papeles a la Catedral de Río Negro, arrimó con él, charló y dijo, pero esto lo necesitamos ya. Y estaba Álvaro Villegas cerquita, y dijo, doctor. Entonces ya lo llamó, se arrimaron ahí donde el presidente. Entonces le dijo, no, pero esto es en estos 15, para que ¿cuándo podemos esperar la aprobación de la universidad? Dijo, no, voy a Bogotá y lo primero, colocar esos papeles en las manos de la secretaria de Educación. Y así fue eso poquitico, fue la forma más sencilla del mundo. Pero el padre Pedro Antonio se puso por obra y él, la documentación, porque sabe que la diócesis entera, el obispo a la cabeza, hizo todas esas vueltas. Bueno, don Fernando, ahorita para doña Rosalba. Cabe anotar que el padre Pedro Antonio salía de vacaciones y recorría todas las comunidades granadinas que habían dentro del país. Él fue el que inició las colonias. Le fue muy duro en Medellín, luchó mucho y caminaba detrás. Varias veces yo la acompañé a esas reuniones con algunos líderes y en cuestión de los políticos. Y él consiguió 40 millones para pavimentarla de aquí a Santuario, que eso se perdió. Por eso aparecía que eran pavimentados 50 veces, ¿sí? 3 o 4 veces. Esos 40 millones que él se consiguió, eso se perdió. Con el doctor Villegas. Usted me contaba, funcionaba por todo. Me contaba, doña Rosalba, hasta micrófono, que él también, hay que tener en cuenta que no es como ahora que los sacerdotes van a algunas veredas en carro, sino que los sacerdotes hacían sus visitas pastorales a caballo. Entre otras cosas, mantenía un caballo blanco muy bonito. El padre Pedro Antonio era muy buen chalán. A mí me tocó porque cuando yo trabajé en Malpaso hace, no digamos cuánto para que no me cuenten la edad, se iba a visitar las veredas a caballo, hasta que estuvo el padre Samuel aquí. Anteriormente, cuando había un enfermo en las veredas, pedían al sacerdote y el sacerdote visitaba la vereda a confesar el enfermo en caballo. Ya el padre Samuel de pronto, por problemas de administración, de manejo, vendió el caballo que tenía el padre Pedro Antonio, un caballo blanco muy bonito, y ahí pasó ya al carro cuando ya llegó el padre Iván. Bueno, don Abelardo iba. Vea, yo quería apuntar del padre Pedro Antonio, era una humildad proverbial, el hombre que encarnaba la humildad, la discreción, la prudencia, inclusive la voz de pronto nos ayudaba mucho, pero era lo que vivir en gracia de Dios y hacerle bien al prójimo. Éramos todavía unos jóvenes, ¿no? Fernando, y lo recuerda uno, pero patente. Y seguramente lo que apunta de la Universidad Fernando, que él vivió de cerca eso, y cosas que estoy aprendiendo, ya fue seguramente
en el 82, porque Belisario Betancur fue presidente de 1982 a 1986, Mario, ¿cierto? Ya fue el padre a punto de enfermarse, el padre Pedro Antonio, porque la universidad fue fundada en 1983, si no me equivoco, celebró hace poco sus, pues ya, creo que va para 30 años. Y él, en su humildad, esa sapiencia de él, porque el padre Pedro Antonio ya enfermito, recuerdo bien, también hizo la caminada desde el Chuscal hasta Tabetanes, era el precursor de la carretera. Y recuerdo bien que tenía la finca en la granja, un caballo amarillo, era un gran jinete, pero una humildad era admirable. El padre Pedro Antonio ya se enfermó en el 83, estuvo casi un año enfermo, y vino el padre Francisco Hoyos, muy pues joven. El padre Francisco Hoyos estudió, fue maestro, primero profesor varios años, se entró ya pues ya después de profesor, y la primera parroquia fue aquí en Granada, y fue prácticamente el cura excusador del padre Pedro Antonio. Yo visitaba al padre Pedro Antonio enfermo por ahí por Fernando, por Buenos Aires, vivía con las hermanitas, muy enfermito, un cáncer de pulmones, y estuvo pues casi un año enfermo, y él preguntaba por Granada que qué pasaba, íbamos a visitarlo, y el padre Pachara, que digamos el párroco ya, excusador, ¿cómo se dice? O sea, él lo reemplazaba, pero es verdad, la humildad del padre Pedro Antonio era proverbial. Cabe anotar que el padre Pedro Antonio decían que era rico, pero él no tenía nada de él. La parroquia, que era muy rico, pero la parroquia tuvo una crisis económica muy fuerte en el tiempo que él estuvo aquí, en el último tiempo, y sobrevivía, no sé con qué, porque a veces a los empleados, al asilo, a que muchas veces sacaba de su bolsillo 2.000 pesitos que les pagaba a los sacerdotes. En ese tiempo que estaba aquí el padre Darío, en ese tiempo compramos nosotros una casa y el padre Darío me decía, yo les regalo los 2.000 pesitos para que comiencen la casa. Eso recibían ellos y muchas veces lo sacaba de su propio pecunio. La familia era como al padre Pedro Antonio y sostuvo el asilo, porque el asilo también estuvo a punto de perecer. Don Fernando, Don Ramón, el padre Pedro Antonio era muy amigo de un político de Camarinilla, el padre Roberto Hoyos Castaño, que era un líder grande, y era que él gestionaba pues allá. Mario me decía como el templo parroquial quedó casi que se cae cuando el terremoto del 62, ese sismo, y Mario ayer contaba en el programa radial, gestionó ayudas grandísimas para reforzar ese templo que era prácticamente iba para derruirse como la catedral de Sonsón. Esa podría ser una penitencia Padre Darío para los políticos. Lo que pasa es que, Ramón, falta, entonces ya tenemos que hablar también sobre la construcción del nuevo templo y digamos la gente que hizo ese esfuerzo para hacer el templo y los sacerdotes que estuvieron detrás de él. Vamos a escuchar entonces otra participación, por favor, allá en estudio, de otros apuntes para conversar alrededor de... Pero antes de que lo pongan, entonces podemos hablar un poquito de... Ya. Hizo el padre Clemente fue, él trabajaba era por los pobres, él decía la Eucaristía a las 9 de la mañana y salía con un costal y cogía un ancianito por ahí que llamaba Saturnino Pérez y cogía y con un costal y pasaba recogiendo por las carnicerías, porque en ese tiempo todas las carnicerías eran unos toldos por la plaza y ahí vendían la carne y entonces él recogía la carne para los pobres, después recogía la panela, después recogía el maíz y el frijol y entonces a recogerlo ahí a la casa cural de la casa del padre Clemente ahí en la esquina donde está al frente del negocio de Alfredo Capacho. Aquí nosotros que somos los viejos del pueblo nos tocó luchar mucho para levantar el pueblito. Porque a nosotros nos tocó cargar adobe desde Las Vegas. Yo no podía sino con medio adobe todavía. Mi mamá sí se cargaba un adobe al hombro y yo cogía medio y lo traía para hacer el nuevo templo, porque el nuevo templo está hecho es con adobe de macizo, adobe que lo hacían en Las Vegas, donde una finca que llamaba de Rafael Giraldo.
Agosto y donde murió el padre Samuel, allá era el Tejar. Bueno, entonces, después de ver esto, hay dos temas que tocan ahí, don Carlos. Uno, los pobres. Padres que se hayan destacado, pues en general no podía decir que todos, pero que se hayan destacado, por ejemplo, en San Vicente, por la dinámica de atención a los pobres. El obispo, el señor Uribe, decía que el 10% de los fondos de la diócesis era para el diezmo, para atender a los pobres, y algunos sacerdotes, párrocos, insisten en eso. ¿Quiénes podemos destacar como trabajo duro por los pobres, don Abelardo? Bueno, puede que algunos dirán que ese es fanatismo pues de uno. Pero fuera el padre Pero Clemente. realmente una característica del padre Clemente fue la entrega a los pobres. Don Carlos ya lo contaba ahí. Tal vez estaría nada más en audio Alexander, o que no había video, que la última partecita ahora de... Y lo que pues cuentan con don Ramón Ramírez, el papá de Francisco de Paula, salía a recoger el mercadito. Entonces el padre Clemente, en ese sentido pues, de los pobres, fundó el hospital para ellos precisamente. Pero hay que decir la verdad, ya la Sociedad de San Vicente de Paul como tal, que en este momento tiene 77 años de fundada, en 1934, hemos dicho que el padre Clemente fue como el precursor por las acciones que había, que ponía un cuadrito aquí en el atrio del templo, pero ya el que la fundó, le dio formalizó esto. Eso es de laicos, ¿no? Inspirado por Federico Sanam, es un laico francés, intelectual destacado, y siempre tiene la asesoría de la iglesia. El padre Ricardo Mejía, que fue Fernando, el padre Ricardo Mejía no fue párroco, pero fue uno de los coadjutores muy mencionado, como el padre Adolfo Duque, que todavía vive. El padre Ricardo Mejía reunió unos laicos, los organizó a don Chucho Suárez, el corista, y a don Ramón Ramírez, y ya después don Aquileo Rivas, en fin. Y este padre Mejía fue el que le dio, digamos, forma y ya vida, pues, vida legal a la Sociedad de San Vicente de Paul. Pero hemos dicho que de pronto el precursor fue el padre Clemente y el padre Polito. El padre Clemente murió en 1933, ya el padre Polito, que lleva aquí buen tiempo desde 1912, Mario, era cura excusador, ya asumió la parroquia, y seguramente que el que le ayudó, uno de las manos derechas de él fue el padre Ricardo Mejía, fundador de San Vicente de Paul en Forma y de la Liga Eucarística y otra obra. Y era un orador sagrado, mencionan, y un hombre de un humor extraordinario, era un mamagallista, perdónenme la expresión, de tiempo completo. Hay anécdotas de él muy graciosas, collazos así locos, y podía molestarlos, gozaba con ellos como un padre Oscar Orlando, ¿no? Así para gaminear, como decimos aquí otras palabras, y un humor grande. Puede que Juancito, de pronto, y algunos recuerden lo del padre Mejía, que era admirable, que de pronto pasó un poquitico, pues, de bajo perfil. Por ejemplo, allá donde está la Vicente de Paul, esa propiedad la regalaron los Mejías, el primer piso, ¿no? Eso va a ir la familia de ellos. Antes de entrar al de los templos y al impulso de la creación y el adorno de los templos, usted mencionó una palabrita que la tenía aquí en la agenda. Mencionemos grandes oradores que hayan venido en Granada, que de los que nuestras mamás y nuestros papás dicen, ese sí padre, sí paga la pena ir, porque yo me acuerdo del padre Mario Toro, por ejemplo. Mario fue Toro, un gran orador. usted mencionaba el padre ahora, Héctor Urrea también, que estuvo ¿quién? aquí. El padre Héctor Urrea también Era fue de un gran fama, orador. que fue El padre muy- Gallo también era buen orador. Sí. Y el padre Monseñor Flavio Velázquez Jiménez, quien reemplazó aquí al padre el padre Flavio Velázquez aquí de 1900 a Cadavid. Iván. Al padre Iván Cadavid, sí, estuvo aquí murió el padre Flavio, venía del Carmen de Llorada, yo soy párroco allá. En el Carmen le tenían un cariño enorme. Entonces nos decía Pedro Luis Jiménez, un escritor del Carmen, educador jubilado, decía, por Dios, usted no ve que lo tienen allá. Y cuando la muerte, aquí hay una delegación del Carmen bastante grande, él que ahorita ahí fundó el Instituto Pedro Antonio Gómez. Yo creo que, pues, es decir, fuera de orador,
el padre Polito fue como escritor más bien, ¿cierto? Tenía una pluma muy buena. Muy buena. Escribió pues las flechitas marianas, las meditaciones marianas y hace unos discursos muy bonitos. No sé como orador cómo sería cuando nosotros a mí me tocó conocerlos ya Anciano. en trance de muerte. Otro- Pero tiene unos escritos muy bonitos, desde su perspectiva pues religiosa y mística, pero son escritos con gracia, pues con mucha literatura, ¿cierto? Con mucha imaginación y muy bonitos, muy bien escritos. De los más jóvenes, diríamos, el padre Jairo Rendón también, de los más jóvenes también tenía su... Ah, el padre Guillermo Gil también que tenía... Lo que pasa es que hay algunos que tenían muy buena voz, vozarrón que decimos nosotros, y otros además de eso también tenían discurso. Eso, Pues- algunos tenía, porque el padre Guillermo Giraldo Gil pues tenía muy buena voz. Hasta ahí, muy bien. Bueno, entonces estamos hablando de oradores. Ahora hablemos de obras, hablamos de educación, de construcciones. Por ejemplo, de los hogares juveniles, de la Casa de la Juventud, de los templos. Por eso es que el tema de los templos es muy importante, porque vea, este templo lo hizo el padre Ramón Gómez y el padre Clemente Giraldo. El padre Clemente Giraldo pues le hizo estas naves laterales y le tocó hacer el frontis. En 1880 inauguraron el frontis y el reloj de esta iglesia. ¿Cuántos años tiene ese reloj? Mire, por ahí desde 1880 hasta nuestros días. Y no se ha Recordemos- cansado de dar la hora. Recordemos a todos los que nos acompañan, nos escuchan y nos Bueno, ven después- que este reloj tiene un número mal hecho, un número romano, es que dice Mario. El 4 romano son 4 rayas, ese está mal hecho, pero eso además que fue el padre Clementico que lo hizo malo. Bueno, tenemos que seguir entonces hablando del padre Polito que en 1935 por ahí se le metió en la cabeza hacer el nuevo templo. Ahí Carlos Tobón decía que la gente tenía que cargar adobe desde Las Vegas para acá para hacer ese templo. El padre Polito contrataba unas mulas que cargaban ese adobe desde la casa de Lubin Suárez, es decir, más o menos donde está la escuela de Las Vegas ahora, y lo traían hasta aquí, hasta la Cañada, hasta aquí, hasta donde, por aquí hasta esta parte, ahí descargaban las mulas, y después de misa 9, todo el mundo salía de la iglesia a cargar adobe de allá, desde la Cañada, para llevarlo hasta la iglesia, y eso fue pues por mucho tiempo, hasta que en 1940 pues lograron terminar una parte del templo y ahí lo inauguraron en 1940 cuando se inauguró la estatua del padre Clementico aquí en la plaza, esa estatua de mármol grandiosa que hay ahí. Se hizo pues el templo y llegaron las hermanas franciscanas en 1940 y la primera piedra para el hospital padre Clemente Giraldo, que eso pues se quedó como la historia, como que se tragó eso, ¿cierto? Pero hay que acabar de ajustar, Fernando, y usted sí me acuerda de eso, que el padre Gallo fue quien terminó la construcción del templo parroquial y él entabló la moda del pesito parroquial. Es decir, primero pasaba la ponchera normal para que aprenda. Pasaba la ponchera normal y después él paraba en el atrio y cada uno le daba un pesito, que valía un adobe en esa época, un pesito, para terminar el templo, para comprar el reloj de 4 caras y para terminar pues esa iglesia como está hoy así bonita, ¿cierto? La iglesia parroquial. Ratifiquemos, yo en alguna parte leí que ese templo parroquial con 4 caras en Antioquia, hay como 4 nomás, no sé en qué, no recuerdo en qué más lugares, pero un reloj con 4 caras no es común, en los templos. Sí, ese reloj tiene más caras que nosotros en Granada. Bueno, También bueno, ustedes han estado diciendo sobre el padre Polito, del templo. ¿Quién le dio la belleza, como el toque que tiene en este momento el templo? los vitrales, por ejemplo, Los vitrales, el padre Francisco Hoyos, por el oro. familias pidió para que les donaran cada vitral. Exactamente. 120.000 pesos valía cada vitral y eso cada familia de las que tienen alguito de modo, ¿cierto? Y creen pues y querían figurar ahí, dieron la plata para hacer de esas 14 o 15 vitrales muy bonitos que tiene el templo parroquial. Para adornar con esa cinta de oro. Eso. El padre Francisco en ese entonces, imagínense que en ese entonces valía ahora 40 años. La gente donaba 6.000 pesos que valía cada doradita de cada, y eso sobró gente para dar el aporte, para adorar cada uno de los capiteles. Así que
Es decir, hoy es un poquito más blanquita, pero el padre Pacho, al ver el templo, y fue un cambio enorme. También es importante anotar que el padre Pacho era siendo cooperador. Ya don Abelardo decía, ya el padre Antonio estaba un poco enfermo, ya él le pidió el permiso, que él iba a hacer unas colectas que para decorar el templo, y el padre Antonio dijo, no, yo no creo, y el padre Francisco ha sido perseverante para las rifas, es perseverante con las colonias, y así fue como verdaderamente él, nos dejó el templo tan lindo, que es lo que gozamos hoy aquí en Granada. Con El padre Pacho. Polito, dice el doctor Ramón Abel Castaño y el doctor Jiménez, ese sí era el padre Polito era un visionario, un administrador, le rendía la plata, y ahí por ejemplo, para el templo, como decía don Carlos Tobón, que ese templo es majestuoso, con adobe entero, se dice que él compró unas tierras en el Chuscal, eran montes, para traer la leña hasta Las Vegas a cocinar el adobe. Y lo que contaba ahora Mario, don Fernando, que de pronto él, de una visión y una capacidad, y un administrador, un gerente, montó allá la fábrica, el propio, ¿cómo se llama eso? Nacen los adobes, la ladrillera, digamos así, de la parroquia y todo, pues él montó eso, las mulas las compró para traer hasta aquí ya. O sea, es una capacidad, porque el templo fue grandísimo, ¿no es cierto? Y además, él fue un visionario, porque la gente decía, Granada era hasta aquí la plaza nada más, y con ese templo se creció Granada hacia allá, comenzó a poblarse la parte que eran cañadas, cuenta mi mamá, eran unas cañadas, donde está la París ahora, eran unas cosas profundas, y aquí y allá las fueron llenando, y se unió el pueblo y se organizó. Tenía mentalidad de faraón, ¿cierto? Doña Rosalba iba a anotar. A propósito del padre Pacho, con él fue con quien comenzamos la rifa de la vaca los lunes. ¿Por qué nació? Aquí preparaba, el padre Pacho iba muy pendiente de los detalles y de los hijos de la parroquia, los sacerdotes. En ese entonces celebramos las bodas de plata de algunos de los sacerdotes, mandamos a preparar el almuerzo, y una amiga nos dijo, la carne cuesta mucho, y él dijo, no importa, cómprela, hágala, es demasiado, no, hágale. Resulta que fuimos a pagar y no teníamos con qué. Entonces hicimos la primera rifa de la novillona para cubrir ese déficit de dinero de la fiesta. Nosotros celebramos varias bodas de plata aquí de los sacerdotes, que ya están casi celebrando las bodas de oro, pero de ahí nació la rifa de los lunes. Ya comenzaron, fue 500.000, pero comenzamos con la vaca. Y después eso lo retomó las administraciones municipales y las diferentes instituciones, por un acuerdo, es cierto, que existió en un tiempo la rifa de los 500.000, la vaca, la novillona, y otra vez era la plata. Eso era todo grandes obras con la rifa de la vaca. Que llegó la guerra y acabó con todo. La guerra hasta con la rifa lo acabó. Hasta con la rifa de la vaca se acabó. Bueno, vamos a otro. Yo desde que nací, mi papá y mi mamá me enseñaron a amar, digámoslo así, amar la parroquia, porque la Santísima Virgen María y Jesús son los que mueven, los que nos orientan, la parroquia, y enseguida los sacerdotes. Incapaz uno de decir todo lo de la parroquia, pero es que la parroquia, con los párrocos que han habido, es la guía. La parroquia es la guía para todos los cristianos, para todos nosotros que somos hijos de Dios, que debemos de ser, somos iglesia, somos bautizados, y siempre los sacerdotes han sido la guía, sobre todo los párrocos. Yo diría que la parroquia es la madre de todos los feligreses granadinos. Bueno, la parroquia es la madre de todos los feligreses, y estamos percibiendo que también es el inicio o la articuladora de muchos procesos sociales. Doña Rosalba, usted que también estuvo muy cercana a Iván Cadavid, el actual párroco de la Universidad Católica,
¿qué podemos destacar? Como que yo desde niña fui muy cercana a la iglesia y a los sacerdotes, amigos. El padre Samuel vivía detrás de la iglesia. Mi hermano estudiaba como seminarista, entonces se creó un nexo muy directo con la iglesia. Cuando el padre Iván llegó, en un momento en que para mí personalmente había pasado la muerte del padre Samuel y había conocido una cantidad de acontecimientos muy especiales, pues que no vale como la pena recordar. Ya nos acercamos a él, que era medio conocido por el movimiento de cursillos, y con Gerardo, que había estado con estos jóvenes allá. Ya el padre Iván le tocó venir a organizar la parte administrativa, que tenía muchos vacíos, tenía mucho problema, y le tocó organizar eso. Entonces ya comenzó a buscar y a construir un despacho, porque el despacho era debajo, los pisos de abajo de la casa cural. Inclusive ahí nos tocó una inundación con con Oscar Aníbal. A él le tocó, sí, donde está el emisor ahora, una inundación y llenó la casa cural y pum, por ahí salió el agua por la puerta. Entonces ya detrás de la iglesia había un espacio, un solar, que comunicaba el colegio y la parte de afuera de la calle. Había lo que tiene el espacio que ocupa el despacho parroquial era un solar que había. Entonces el padre Iván se puso en la tarea de levantar un salón parroquial y a la vez el despacho, las oficinas para el despacho. Era una necesidad que se tenía aquí, porque a veces se ocurría que un velorio, ocasiones especiales, y no teníamos de qué acudir. Entonces la parroquia, él pensando en eso, lo montó, lo hizo y lo tocó inaugurarlo. Hasta ahí me encontraron los cuadernos del kinder a mí. De todas maneras, la labor del padre Iván fue muy fructífera. Comenzó a reconstruir este templo, aunque el padre Pedro Quintero, que yo creo que vale la pena mencionarlo, era quien se encargaba de estar pendiente que este templo no se cayera, porque era muy descuidado por parte de la parroquia. Entonces el padre Quintero, podíamos decir que era el párroco de aquí. Y bueno, para los conjuros también, ¿cierto? Uy. Sí, hay que hacer un homenaje también pues al padre Pedronel Quintero. Perdone que no lo podemos dejar pasar. Ustedes que son testigos directos de la vida del padre Pedronel Quintero, fue un hombre granadino que se desvivió pues por este pueblo, por esta iglesita, y que era pues bueno para los conjuros, y era a la gente le tenía mucha fe pues para los conjuros, y fue un hombre pues que vivió en esta parroquia y que es de aquí, oriundo de aquí, y que trabajó pues enormemente, ¿cierto? Por el progreso pues de la parroquia de Granada. Ramón, yo creo que... A ver, nos falta, ¿qué nos falta? para que vamos terminando, leamos anécdotas especiales con algunos sacerdotes. A ver, ¿qué anécdotas hay como especiales con los sacerdotes? Raúl tiene una anécdota. Raúl, venga, cuente la anécdota que le contó su tía del padre Polito, venga. En un momentico, pues rapidito, pues, por favor. Anécdotas, don Abelardo, bueno, don Raúl que está Tiene aquí. 2 segundos. Mientras Raúl llega, Mario, yo quiero Sí, una sí. cosa. A raíz de una columna que hubo en la revista Granada del Octubre, que hablaban de Parian, Granada o tal cosa, aquí tengo que ser defensor de oficio y públicamente, volviendo, perdónenme que haga un desorden, al padre Pedro Antonio. El doctor Francisco Luis Jiménez fue mano derecha del padre Pedro Antonio, como decía doña Rosalba y Fernando. Él salía de aquí era a buscar los líderes, toda la gente de toda clase, y con esa humildad él abría puertas. Y el padre Pedro Antonio, el doctor Jiménez me contaba a mí personalmente que el padre Pedro Antonio iba semanalmente allá a pedirle apoyo. Y si aquí de pronto el doctor Jiménez no venía mucho aquí, él lo asesoraba directamente para todo. ¿Ah? Y Ramón Abel Castaño también, muchísimo. Entonces lo buscaba Jiménez y él fue prácticamente el asesor para las cooperativas de aquí y para muchas obras. Exacto. Don Raúl. Hay muchas anécdotas pues con curas, los curas y la política, padre, que también es muy del caso. Pero Don Raúl. Raúl tiene una anécdota aquí del padre Polito y la política. A ver, rapidito. Una pequeña intervención que me contó tía Clarita Hoyos, que hablaba de Bien pacientes. no, aquí me siento. Sí. Perdón, Pues, permiso. a ver, no, pero no se amañe mucho, No, sentado. ya.
Es una anécdota que pasó después de que terminó la hegemonía conservadora, que ganó la presidencia Enrique Olaya Herrera, que Policarpo María Gómez sacó la Virgen Dolorosa a la plaza principal para que todos los granadinos rezaran porque la iglesia se iba a acabar, porque había llegado Porque había un ganado el mandato Partido liberal, había llegado un partido, un presidente liberal. Adicionalmente, también Masón, para que sepa, padre. hay una masón. anécdota, pero no de don Ramón, no propiamente de sacerdote, sino del templo, que aquí don Mario puede dar un poquito más de luces frente a cuando se cayó el presbiterio de este templo, cuando esto era de madera, que eso pues Que el como... padre quedó orqueteado en un palo. y ¿sí? que se Ay, fracturó una mano y que incluso salió una canción para eso, don Mario, que no la recuerdo, pero que eso incluso me contaba la misma Clarita Hoyos, que salió la Isla Tamayo, en esa época era el presidente del Honorable Consejo Municipal, haciendo bulla, gritando y alegando como si se hubiese acabado el mundo porque se había caído el presbiterio y con ellos había caído pues Jesús sacramentado. Por ejemplo, hay anécdotas, por ejemplo, que yo recuerde con el padre Adán, que no le gustaba que jugaran pelota a los muchachos, por hablar así, al frente de la iglesia, y perseguía a los muchachos y le quitaba los balones, nuevos o malos los quitaba. También vendían unos guayos que eran de pasta unos y otros De cuero, de de tachuelas, ¿o qué? de taches y también de tela. Entonces él se colocaba unas botas más grandes, botas de esas de carretero, y le preguntaba, padre, ¿usted para qué coloca dos zapatos? Y para que se me acaben los taches. Y así subía al Carmelo para que no se le acabaran los guayos. Sí, muchas anécdotas hay, ¿cierto? Por ejemplo, al padre Pedro Antonio, padre, para que aprenda, vea, le preguntan, padre, ¿por quién hay que votar? Y dice, ay, mijito, yo no me puedo meter en política, pero bien pueda pregúntele a don Pedronel que él le dice por quién. Sí, esas son anécdotas de los diferentes. No, Hay, y- por ejemplo, sacerdotes, don Fernando. No, y cabe anotar también ver cómo la constancia del padre Adán de quitar el fuego al frente de la casa cural hoy permanece. Es algo que, es decir, él fue, si era a las 11 de la noche, a la hora que le cogiera un balón, bajaba, lo recogía y se lo entraba. Y no lo devolvía si fuera de la persona más importante del mundo, pero es lo que... Y dicen las malas lenguas que al padre Adán no le gustaban las fiestas, que por eso se murió un 31 de diciembre. Y preciso un 31 de diciembre. Yo tengo otra anécdota de los padres de hoy, para que sepa, vea. Ahora en este debate político, padre Darío, en este debate político ahora, estaba una vez conversando yo con Fernando López y me dijo, yo estoy animado porque el padre Darío me dijo que íbamos a ganar. Le dije, usted es que es bobito, pues a todos les ha dicho lo mismo. Y vamos a ganar. Don Ramón, no, y también para todos los sacerdotes y para el padre Darío, es algo, es decir, el cariño, el amor, el aprecio que tenemos por el sacerdote, que yo digo que en Colombia no se volverá a ver lo que el día de la muerte del padre José Adán, un 31 de diciembre, y Granada tenía preparado para festejar lo demás allá. Quedó como si fuera un Viernes Santo, un 31 de diciembre. Es un nomocino Granada, Respeto. que verdaderamente tenemos verdaderamente sangre sacerdotal. Ese es un mensaje. Sangre sacerdotal ha recorrido la historia de nuestro pueblo. ¿Algún otro apunte? Del padre Adán, como aquí de pronto lo ven por internet y por la parabólica, hay muchas anécdotas de él jugando fútbol. Le encantaba. Y entonces cuenta Ramiro Zulvaga en Barranquilla, hermano de Carlos Mario. Pero Ramiro es un hombre que ha abierto los centros comerciales. De hecho, pues, en Barranquilla es un hombre conocidísimo. Está por ahí unos, ¿qué? 45 años. Decía que jugaban con el padre Adán ellos jóvenes. Y le encantaba el fútbol, pero pues era más bien tiesito para jugar, ¿no? Y que no le pegaba unas patadas que daba miedo. y pues cuentan anécdotas en ese sentido. La bicicletica, el padre Adán, y jugando fútbol, pues eso sí era una afición única allá en la cancha, ¿no? Ni más faltaba, por ejemplo, Fernando, por ejemplo, del confesonario, que era un hombre, Fernando, ¿cierto? El padre Adán para el confesonario era constante, permanente. Entregado para la confesión. Llegaba al trabajo, sí, y como el padre Clima, por ejemplo, decía, cuando a veces por la parabólica pasaban películas muy pesadas, decía, eso no es una parabólica, eso es una paradiabólica. Me decía una señora ahorita hablando de anécdotas que el padre Polito decía cuando veían confundidas a las señoras que estaban comiendo, váyase como una palomita tranquila. Y así se iban tranquilas las señoras y las señoritas para la casa. Y lo del padre Antonio Gallo, don Mario.
de la Virgen mentirosa del padre Polito, ¿cómo era? Cuéntanos, que ese es muy gracioso. ¿La cuento o no? Sí, sí. La anécdota del padre. Del padre Polito, que era pues devoto, obsesionado por la Virgen, ¿no es cierto? Pues era una devoción y escritor, como dice Mario, brillante. Entonces, en San Luis, pues obviamente era paso obligado por Granada y era a caballo, era en mula, ¿no es cierto? Y allá había un padre cuervo, que era cuñado de mi hermano Francisco, que murió hace 2 años, y creo que el padre cuervo eran de Santa Bárbara, eran 3 sacerdotes, el padre Rafael, Arturo y el padre Juan. Y entonces, el padre Próspero trabajó con él creo que en Santa Bárbara y en San Luis también. Entonces, alguna vez vino para Granada. Y otra anécdota, aquí los primeros jueves, y padre Darío recordará, a ustedes les tocó, a los más viejos, a mí me tocó, la gente se llenaba el primer jueves y las filas, Rosa me recuerda, para las confesiones. Eran grandísimos. Enormes. O la gente aquí cerquita, madrugamos del Tambo, aquí en Las Vegas más allá, a las 4:30 de la mañana con mi papá a comulgar. Entonces, las filas para confesión eran enormes, inmensas. Y entonces el padre Rafael, como que le avisaron, trabajaba en San Luis, el padre Cuervo, que la mamá estaba enferma y se vino. Entonces llegó un jueves aquí y Polito muy hábil le dijo, no, camine, listo, quédese aquí para que me ayude a confesar, seguramente lo pueda confesar. Entonces le dijo, ay, pero yo me tengo que ir. Yo no, la Virgen me dijo que su mamá seguía mejor. Bueno, confesó ese jueves seguramente hasta el viernes y el otro día siguió para Medellín, allá donde estaba la mamá, y se había muerto la mamá. Y entonces dijo, no, esa Virgen del padre Polito es muy mentirosa. Terminamos, don Fernando, con la anécdota. El padre Pedro Antonio era de Marinilla. Y entonces hasta hace algún tiempo, ya hoy en día no, pero los marinillos eran como los pastusos. Entonces algún día terminó una ordenación en el templo, no sé si fue la ordenación del padre Pacho. Entonces está en la casa cura Ludia, cantidad de sacerdotes. Cuando se hace un corrillito, charla con el padre Pedro Antonio en su seriedad y lo demás allá. Y claro que los sacerdotes juntos, mejor dicho, conversan y hacen reír. Y entonces llega y le dice el padre Samuel al padre Pedro Antonio. Le dice, Pedrito, ¿es verdad que en Marinilla, para poder deshiervar la torre que estaba con tanta hierba, subieron, dizque una vaca? Y el padre Pedro Antonio con agua frescura dice, ve, y sí, y tan cierto era que su madre la estaba arriando. Y el padre Pedro Antonio. Bueno, agradecemos a don Mario, a don Fernando, a doña Rosalba, a don Abelardo, al amigo Vélez por habernos acompañado, al señor alcalde también. Creemos que cumplimos con el cometido, acercarnos al recorrido histórico de la trascendencia, la incidencia de la iglesia, de los sacerdotes, de los religiosos, las religiosas, en el desarrollo social, económico, político de nuestro querido pueblo granadino. Son muchos los sacerdotes, las religiosas que están detrás o han estado detrás de lo que hoy somos como personas, como sociedad. La solidez de las instituciones se debe en gran medida a la influencia desde las reuniones, desde el púlpito, desde el acompañamiento, para que los granadinos seamos reconocidos por lo que somos en el país y fuera del país. Un agradecimiento a todos los que nos acompañaron aquí en el templo filial, a los que nos observaron por la parabólica, al equipo técnico que está detrás de cámaras. No lo menciono para no dejar a nadie pues fuera del programa, al señor párroco que también nos acompañó acá, que disfrutó aquí, se enteró de algunas temáticas que no conocían. En hora y media es imposible que agotemos 200 años de historia, necesitaríamos otro tanto de horas, pero no queríamos agotarlo hoy, simplemente participar en la celebración de los 200 años de vida parroquial, porque son 200 años avivando la llama a la fe. No sé si
Sí, muy buenas noches para todos los historiadores que nos han hecho un trabajo tan, yo diría, significativo en el marco de estos 200 años de nuestra parroquia. De igual manera para todos los asistentes y los que nos ven y nos escuchan en sus hogares. Como lo dice don Ramón, agotar una historia tan grande de 200 años avivando la llama de la fe en 1 hora y media, 2 horas es imposible, pero creo que se ha logrado un trabajo maravilloso. Con todos estos elementos que hemos recibido en esta noche, yo pienso que se enriquece más nuestra visión, mucho más objetiva de nuestra parroquia. Yo le agradezco de todo corazón a los historiadores que en esta noche han emitido sus conceptos sobre los sacerdotes y sobre las religiosas, párrocos, vicarios parroquiales, que han hecho un trabajo tan significativo en la construcción no solamente religiosa, sino social y comunitaria de nuestra parroquia. En nombre de la Iglesia Católica, ustedes son iglesia y todos somos iglesia, pero les agradezco el que hagan este reconocimiento a estos hombres tan grandes que durante 200 años gastaron su vida, entregaron su vida en aras de la evangelización. ¿Cómo no recordar a tantas personas, a tantos laicos que han caminado al lado de los grandes pastores, de los grandes sacerdotes y de las grandes religiosas? Como lo van a ver ustedes en la placa conmemorativa de los 200 años. Es un homenaje a los pastores, pero también a los líderes religiosos que han construido esta comunidad granadina. Yo me alegro profundamente cuando ustedes, querido equipo historiador, dicen que la parroquia ha tenido una gran influencia en la construcción de la comunidad y en la construcción del municipio. Yo creo que así es, y así iniciaron, así lo decía Mario cuando comenzaba también su intervención. Muy importante ha sido el papel de la iglesia en la construcción de la comunidad. Ha sido una época bellísima, 200 años avivando la llama de la fe, y ahora continuamos porque los retos ahora son mucho más grandes. Ustedes saben que si antes, como lo decían, y ya voy a terminar para no sentarme en la palabra porque ya es tardecito, pero si antes las grandes dificultades era recorrer grandes caminos a pie o a caballo, ahora es cómo vamos a recorrer las carreteras de la internet, las carreteras cibernéticas, que a veces de pronto tienen más obstáculos. Ya no son quebradas, ya no son piedras, ya no son quizás animales que encontramos en el camino, ya son ideologías, ya son modos de pensar, ya son formas de mirar, distintas maneras de la expresión religiosa. Pero seguiremos trabajando, tratando de responder a cada uno de los retos que nos va presentando este cambio de época que estamos viviendo, porque nuestra parroquia, 200 años avivando la llama de la fe, lo seguirá haciendo hasta que nuestro Señor Jesucristo nos lo permita. Bueno, muchas gracias, Padre. Muchas gracias a todos, que pasen una feliz noche. Nos vemos y nos escuchamos, Dios mediante, dentro de 8 días. Muchas gracias.
logra la fundación de una tierra de emprendimiento, solidaridad, pujanza y grandes